Ya está, lo que pasa es que me sacó a mí ahora. Este, bueno, vamos a continuar entonces. Lo vamos a revisar, terminar de revisar el video. Permítanme. Ahí vamos, permítame, por favor. Está muy lento esto. Estamos en esta parte. Vamos a iniciar desde el video porque por ahí leí unos mensajes que no se alcanzaban a escuchar bien, a ver si ya mejora un poco. Entonces pongan atención, por favor. Bienvenidos. En este video les mostraremos la importancia de la ergonomía. ¿Por qué crees que es necesario aprender sobre ergonomía? Hagamos una pequeña reflexión. Y entorno de trabajo. Dividimos beneficio a entender la ergonomía. Las evaluaciones nos permitirán albergar nuestro rendimiento en el trabajo. Los principales una mala postura son problemas, músculos esqueléticos, hombros, espalda y la pantalla. Si afecta la visión, hace que los ojos comiencen a cambiar. Y levantamiento y manejo.
Si la silla no se encuentra bien ajustada o en buenas condiciones, también nos producirá problemas de espalda. ¿Cómo puedes solucionarlo? Párate delante de la silla y ajusta el nivel a la altura de tu rodilla. Ajusta el respaldo de la espalda para que soporte la parte curva de la espalda baja. La altura del respaldo será movimiento hasta la parte media de la espalda, debajo de los omóplatos. Las cosas y las que no estarán fuera de para recoger la carga. Bueno, este video que acabamos de revisar tiene como principal objetivo, primero, entender cuál es el impacto que puede tener la ergonomía en el trabajo cotidiano, es decir, en las actividades cotidianas del ser humano. Como podemos ver, desde el simple hecho de trabajar en una oficina con la computadora, hay un montón de aspectos que se consideran. Y eso tiene mucho que ver con cuestiones que analizábamos al principio en la introducción. Entonces, esta situación de analizar cómo es el comportamiento del cuerpo del ser humano ante una situación laboral en la que se va a desarrollar durante un tiempo determinado, pues son consideraciones que toma la ergonomía. Y por eso no sé si ahorita ya podrá quedar más claro para ustedes la importancia que tiene conocer la anatomía, conocer la antropometría y conocer la biomecánica para aplicarla a mejorar las condiciones de trabajo de los seres humanos en un entorno laboral. ¿Ok? Entonces, por eso es que trasciende esta parte y por eso es importante que nosotros revisemos qué tiene que ver todo esto de
con la ergonomía principalmente. Entonces, la ergonomía se va a encargar de buscar todas esas soluciones apoyándose en la información que nos proveen otras áreas para que el ser humano no padezca lesiones y para que no se enferme cuando está a causa de las situaciones del entorno laboral. Entonces, esa es la importancia que tiene la ergonomía. Y como podemos ver, también existen una infinidad de técnicas, una infinidad de procedimientos que se pueden desarrollar o que se van diseñando para beneficio del ser humano, ¿ok? Para beneficio del ser humano en relación con su integración en el espacio, en el entorno donde ejerce sus funciones laborales. Llámese un simple escritorio y una computadora, o una estación de trabajo para un tornero, ¿sí? O el puesto donde despacha en una tortillería o en un mostrador, ¿sí? O el asiento donde se pone un cliente en una estética, donde le van a cortar el pelo, etcétera. Así como estos elementos, también se ocupan diseños más específicos o más a precisión, como por ejemplo el diseño de algunas herramientas o algunos accesorios o dispositivos para trabajar. También se considera parte de la ergonomía las condiciones del ambiente donde está el área, donde el ser humano ejerce su trabajo, que hablamos de iluminación, como veíamos ahí en el video, donde decía si el brillo o el tamaño de la letra es importante para cuidar la salud del personal. Entonces, en ergonomía vamos a abarcar un montón de aspectos que tienen como principal objetivo hacer más confortable el desarrollo de las actividades laborales del ser humano para cuidar su salud, ¿ok? Entonces, eso es lo más importante que estamos revisando hasta este punto. Entendemos que la ergonomía tiene como resultado de un estudio, ¿sí?, de las características del ser humano en su entorno laboral. Entonces, y por eso podemos ahora distinguir entre dos aspectos, ¿no? La ergonomía la podemos clasificar de acuerdo a su naturaleza en dos formas. La ergonomía correctiva, que trata sobre proponer una mejora a un diseño existente. Y la ergonomía preventiva, que trata sobre diseñar algún objeto funcional totalmente novedoso, no existente, sin ningún referente, que responda a la satisfacción de una necesidad. Y es aquí donde interviene esta parte de la ergonomía y la relación con el diseño del producto. Entonces, vamos a generar dos tipos de diseño de acuerdo a lo que pretendemos resolver en este entorno de trabajo para el ser humano. Entonces, vamos a ocupar diseño ergonómico correctivo para mejorar algo que ya existe en beneficio de la comodidad del trabajador. Y también vamos a ocupar diseño dentro de la ergonomía preventiva cuando generamos un objeto o una herramienta o un mueble o un dispositivo que no existe, pero que busca cubrir una satisfacción de una necesidad, igualmente buscando la comodidad del operador, ¿sí?, del trabajador en este caso. Entonces, esos son dos enfoques que podemos interpretar para el diseño de producto y la ergonomía relacionadas. ¿Ok? Bueno. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿No? ¿Vamos bien? Entonces, entendemos la ergonomía como la ciencia que se encarga de buscar la comodidad del ser humano en su puesto de trabajo, ¿sí? De tal forma que la ergonomía necesita de la anatomía, necesita de la biomecánica y necesita de la antropometría
para poder ocupar toda esa información y poder diseñar ambientes de trabajo más cómodos y saludables para el ser humano, ¿sí? De tal forma que se puede ocupar el diseño en ergonomía de manera correctiva para mejorar algo que ya existe, o la ergonomía preventiva para crear algo totalmente nuevo que cubra la necesidad que se está presentando para la comodidad del ser humano. Es lo que hemos visto hasta este punto. Bueno, por otra parte, permítame. Por otra parte, en el libro de Manual de Pruebas de Usabilidad de Jeffrey Rubin, menciona que actualmente hay una infinidad de productos de alta tecnología o simplemente artículos que son extremadamente difíciles de usar y que esto sucede por varias razones. Estamos entrando a esta parte del análisis del diseño de producto. Un producto debe de cubrir ciertas metas de usabilidad, es decir, debe tener ciertas facultades para poderse usar sin ser tan complicados. Y de repente nos encontramos con ciertos productos que ya existen, que son muy difíciles de maniobrar, son muy difíciles de manejar. Y eso sucede por varias razones. Una de ellas es que durante el desarrollo del producto, cuando estamos diseñando estas soluciones, ya sea dentro de una ergonomía preventiva o dentro de una ergonomía correctiva, cuando diseñamos un producto que va a ser usado por el trabajador, solamente nos enfocamos en el propio producto, en la máquina o todo el sistema en general a diseñar. Y pensamos y tomando muy poco en consideración a la persona que lo va a utilizar. Y que para resolver esta problemática nos recomiendan que debemos de seguir 3 componentes importantes en prioridad. Primero, considerar el ser humano, es decir, ese artículo o esa herramienta o ese producto que vamos a desarrollar, cómo va a interactuar con el usuario, ¿sí? El segundo aspecto a considerar debe ser el contexto. Es decir, ¿cuál es el medio ambiente en que se va a llevar a cabo la interacción entre el ser humano con el producto o la herramienta o el espacio de trabajo? ¿Sí? Y finalmente, otra cuestión que se debe de considerar al diseño es la actividad. Es decir, que consiste en el enfoque en el individuo para su seguridad o en la economía en general. Es decir, la propia actividad que se realice de manera segura o de manera económica, y además, más bien, de manera económica. Entonces, fíjense cómo estamos avanzando en este concepto. Primero analizamos los elementos de la ergonomía, ¿sí? Los elementos básicos. Después vimos la importancia que tiene la ergonomía en la relación con el ser humano, cuidar su salud, evitar lesiones, cuestiones de estrés, cuestiones de enfermedades y lesiones, ¿sí? Posteriormente vemos que se requiere 2 enfoques de diseño ergonómico de productos. Uno que va a ser para corregir y otro que va a ser para prevenir. Y ahora estamos viendo que a pesar de todo, todavía existen productos que tienen problemas de usabilidad, es decir, que generan problemas que pueden afectar el desempeño del trabajo y la salud del ser humano. Causas de esos problemas tienen que ver que en el diseño del producto solo se considera una parte sin tomar en cuenta a la persona que lo va a utilizar. Por lo tanto, nos recomienda que pongamos en primer lugar considerar al ser humano. Después, el ambiente donde se va a realizar la actividad. Y tercero, prácticamente en que la actividad sea segura y económica para la organización. ¿Ok? Hasta ahí vamos. Otro de los problemas de usabilidad que suceden es la reacción tardía de los diseñadores a la evolución de la tecnología.
y más importante, a los usuarios de estas nuevas opciones. Para esto, los diseñadores habrían que mantenerse actualizados en la misma velocidad que avanza la tecnología, al igual que las expectativas de los usuarios. ¿Qué sucede? ¿Qué otra cuestión afecta la usabilidad de un producto? Pues que muchas veces el producto ya es obsoleto, que la tecnología que se ocupa ya no es actual ni responde a las necesidades actuales. Entonces, tenemos ya dos problemas. Uno, no considerar al ser humano en el diseño del producto. Y dos, que ese producto sea obsoleto a la hora de diseñarse. Es decir, que en el momento en que se está creando, ya use tecnología que no es la actual. Y el tercer punto, que los diseñadores muchas ocasiones usan el sentido común, sin tomar en cuenta que los usuarios son todos diferentes. Por ejemplo, no utilizan correctamente las tablas y medidas antropométricas de acuerdo al grupo de usuarios. Es decir, ellos diseñan un dispositivo o un mueble o una herramienta o un lugar de trabajo de acuerdo a su propia forma de ver las cosas, a lo que ellos piensan que es lo correcto, cuando lo ideal es que todos los diseños de productos que van a ser utilizados por una parte de la población tomen en consideración las medidas antropométricas de los usuarios, del grupo a quien va dirigido. Es por eso que muchas veces cuando compramos ropa particularmente cuando compramos ropa que viene de otro país, pues las tallas no concuerdan, ¿no? Y lo que para nosotros en México pudieran ser una talla pequeña, cuando nosotros lo medimos, pues resulta que nos queda grande. ¿Por qué? Porque somos dos poblaciones con características diferentes y eso es muy importante, ¿sale? Entonces, esas son las cuestiones que son más importantes de considerar en este aspecto. Continuamos. Ahora, vamos, eso es en la parte de la concepción y cómo se relaciona la ergonomía con el diseño de producto. Y los problemas de usabilidad que nosotros debemos de buscar evitar, ¿sale? Ahora vamos a ver en qué consisten esas etapas que se desarrollan en la mayoría de las empresas para diseñar un producto, que a lo mejor ya tenemos alguna idea de ellas. A partir de esta lámina, además de lo que ya llevamos acumulado hasta ahorita, que debemos de ir haciendo nuestro resumen, que debimos de haber ido haciendo algunas anotaciones, algún esquema por ahí, pues ahora vamos a complementar elaborando un mapa conceptual acerca de lo que vamos a ver a continuación, que son las fases y elementos respectivos del diseño de producto, ¿sale? Va a ser muy fácil debido a que la manera en que vamos a ir presentando las láminas son ya esquematizadas, ¿sí? Entonces vamos a empezar hablando del diseño de producto como tal y sus etapas. El proceso de diseño de nuevos productos es muy parecido al proceso de innovación tecnológica, es decir, a cuando creamos un producto desde cero. Las fases de desarrollo de un diseño son similares y paralelas entre sí, es decir, es lo mismo el proceso para generar un producto totalmente novedoso que el de crear un producto que ya existe y el cual solamente se le hacen unos cambios. Es decir, es el mismo proceso para el diseño en ergonomía preventiva que el proceso para el diseño en ergonomía correctiva. Es exactamente el mismo. A eso se refiere esta parte. A partir de algunas informaciones iniciales,
se desarrolla un concepto básico o se conceptualiza la innovación tecnológica que se quiera realizar de manera general. En una segunda fase se diseña un prototipo y posteriormente se lleva a cabo una invención. Esas son las fases de manera global para crear un producto, ¿no? Primero tengo una idea, después hago un prototipo, después con base en lo que tenga yo que corregir en ese prototipo, pues ya se diseña propiamente el producto. Eso es a grosso modo, vamos a ponerlo así. Posteriormente de todo esto, el diseño se adapta para su comercialización y el invento se transforma en una innovación al aplicarse a un producto o a un proceso. Y finalmente, tras contrastar los resultados del proceso con la realidad, se rediseña o se reinnova con un resultado final y común para los dos procesos, tanto así como aumentar la competitividad de la empresa que genera esta innovación, ¿sí? Entonces, aquí la introducción nos está diciendo más o menos hacia dónde se va a dirigir todo este proceso de diseño de producto, ¿ok? Crear un producto, diseñar un prototipo, consolidar el producto y después llevarlo adaptado a la comercialización con materiales más adecuados, con procesos ya de manufactura bien establecidos, para que este invento o este producto nuevo se integre a productos o procesos para los cuales fue creado, ¿ok? Entonces, a eso es lo que hemos estado viendo en esta parte. El diseño y lanzamiento de un nuevo producto es un proceso contemplado desde el punto de vista técnico, que se puede clasificar de la siguiente forma. Aquí lo que estamos viendo en esta diapositiva son las diferentes fases del diseño de proceso de productos que vamos a analizar. ¿Okay? La primera fase es la generación de ideas del producto. Después vamos a llevar una fase de investigación preliminar en torno al producto y a la idea. Viene la fase de diseño del producto, el desarrollo de prototipos, la fase de desarrollo del producto, donde se perfecciona, la planificación de la producción, las fases de inicio de la producción, a la par del plan de marketing o de comercialización, y posteriormente ya la fase de producción en volumen y el trabajo de ventas, ¿ok? Esta fase son las fases, digamos, de carácter genérico que la mayoría de las empresas desarrollan para crear nuevos productos, ¿ok? Y es lo que vamos a analizar a partir de aquí. Entonces, pónganse atentos porque a partir de aquí vamos a ir construyendo nuestro esquema que nos pide para esta parte de la clase en la actividad. Bien, en la primera fase es la idea del producto. ¿Qué es lo que se genera? ¿Qué es lo que se trabaja en esa parte? En esa parte lo que vamos a estar trabajando son un análisis de la demanda del mercado, es decir, qué es la necesidad que se requiere cubrir con un producto o una idea de un producto, ¿sí? Posteriormente, pues ya se hace el desarrollo del concepto, el desarrollo conceptual, se hace en bosquejos, se hacen bocetos de lo que puede llegar a ser el producto y sus características, se determinan las características tanto de cualitativas en cuanto a calidad, componentes, etcétera, y las cuestiones cuantitativas que tienen que ver con las cantidades y las especificaciones técnicas que pudiera llegar a tener el producto. Pero todo esto todavía está en plan de idea, en plan de análisis. Lo mismo, se hace un estudio de las posibilidades técnicas, es decir, si existe o no la tecnología necesaria para llevar a la realidad ese producto. ¿Ok? Entonces, en la primera parte, que es la idea de producto, se analizan estos tres aspectos. La demanda del mercado, se hace el desarrollo del concepto del producto y también se analizan las posibilidades técnicas
para realizar ese producto, ¿sí? Se junta toda esta información en esa primera parte para concentrar o para delimitar la idea de lo que puede llegar a ser el producto. Posteriormente, se hace una investigación preliminar. En esa investigación se recurre a normas que ya existen de productos similares, etcétera, donde nosotros vamos a obtener información acerca de qué requisitos obligatorios debería de cumplir este producto, ¿sí? A qué normas debe de responder, ¿sí? Y al mismo tiempo, en ese mismo tenor, también debemos de determinar, en base a los requisitos a cumplir, cuáles deben de ser las especificaciones que ese producto debe de tener, ¿ok? Estos son análisis relacionados, tanto los requisitos, que a veces hay normas para diferentes familias de productos, y de esas normas y de esos requisitos se determinan las especificaciones que puede un producto tener que cumplir obligatoriamente, ¿sale? Posteriormente, se hace un estudio de factibilidad en el que juntamos la información del proceso anterior, que es la idea del producto, con la factibilidad, es decir, qué tan posible es realmente generar el desarrollo de ese producto, ¿sí? Y se hace un estudio de factibilidad para ver si cuánto es qué tipo de materiales va a llevar, si existen esos materiales, si existe la tecnología para realizarlo, etcétera, ¿no? Si existen los procesos de manufactura y los equipos necesarios para llevarlo. Y por otro lado, aquí después del estudio de factibilidad, está el estudio de viabilidad financiera. Aquí nos va a decir, bueno, pues todo esto que se requiere para poder realizar el producto, ¿cuánto nos va a costar? Y cuál es la viabilidad, en qué posibilidades está la organización para cubrir esas necesidades financieras, ya sea por adquisición de maquinarias, por adquisición de nuevos equipos, cuánto nos va a costar adquirir los materiales, específicamente las materias primas, los otros procesos, etcétera. ¿Ok? Entonces, esa etapa de investigación preliminar nos da información acerca de los requisitos que el producto debe cumplir. Nos da información y nos permite determinar las especificaciones que el producto debe de tener. Nos obliga a ver si es posible o no realmente producir ese producto, elaborar ese producto, perdón. Y finalmente me permite hacer un estudio de más o menos qué cantidad de recursos económicos voy a necesitar y si estos están a mi alcance para poderle dar arranque a la fabricación, a la producción de ese producto, ¿ok? A la elaboración de ese producto. Y a eso le llamamos viabilidad financiera como siguiente paso. En la siguiente, ya una vez que ya vimos que sí es viable financieramente, que tenemos los recursos para poderlo llevar a cabo, que ya vimos que efectivamente sí se puede realizar porque existe la tecnología y el conocimiento para hacerlo, que ya tenemos establecidas nuestras especificaciones y tal, pues ahora toca la fase de diseño. Aquí ya implica ir utilizando toda esa información para poder empezar a determinar en el papel qué características son las que debe de tener el producto y la información que vamos a ir requiriendo. Para esto, vamos a empezar a implementar ya las especificaciones iniciales con vistas a producción de las características de calidad y de cuantitativas y cualitativas del producto. Tenemos que empezar a hacer una previsión de los costos de producción, donde podamos evaluar cuánto nos puede costar fabricar ese producto y la evaluación técnica y de uso, es decir, cuál va a ser
la manera en que ese producto se debe de utilizar, cuáles son las condiciones óptimas para que el producto funcione o dé el servicio para el cual fue diseñado, fue pensado. Y todo esto se incorpora en un documento que le llamamos anteproyecto del producto. Ese anteproyecto lo que hace, pues, es conocer la empresa, es determinar la empresa, las capacidades y toda la información que hasta este punto se ha venido acumulando y que ya hemos ido comentando. Toda esa información se va a un anteproyecto en el cual se establecen todos estos cálculos y todas las determinaciones que me van a permitir entregar como resultado de esta fase de diseño todos los datos ya limpios y ya bien precisos de cómo y qué características va a tener el producto y cómo se va a elaborar. ¿Ok? Bueno. Posteriormente, viene la fase de desarrollo de prototipos. ¿Qué sucede aquí? Con base a la información de la fase de diseño, las especificaciones finales y todo, ya se empiezan a generar los primeros prototipos del producto. Y primero son como prototipos, pueden ser de un material cualquiera, incluso ni siquiera son funcionales, nada más son la apariencia y el aspecto que va a tener el producto, ¿sí? Lo que nosotros le conocemos como un modelo nada más, ¿sí? Puede ser de plástico, puede